Amén, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por esta tarde, Señor, la oportunidad de poder recibir tu palabra, poder alabarte, adorarte, darte la gloria que tú mereces, Señor Jesús. Tú eres digno y santo, Señor, y te alabamos, te damos la honra. Queremos magnificar tu nombre en alto, Señor. Gracias por este tiempo, aún algunos minutos de poder alabarte, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de estar aquí y compartir un poco de tu palabra, Señor. Que sea una palabra que pueda transformar y cambiar vidas. Señor, no queremos ser iguales, queremos ser transformados cada día por el poder de tu palabra. Habla, Señor, a tus siervos hoy. Queremos escuchar tu voz. Queremos acercarnos a ti y conocerte más. En tu glorioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Quiero darles la bienvenida esta tarde a todas las personas que están conectadas, escuchando esta palabra que vamos a estar compartiendo en este tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros, conectados y con un corazón dispuesto, con un corazón abierto para poder recibir la palabra de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos esta noche para compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esos días, considerando este principio de lo que quiero compartir con ustedes esta noche, considerando este principio del lugar de los pies de Jesús, el lugar de sus pies. Y quiero hablar sobre aquel lugar porque creo que Dios nos está dando una oportunidad en este tiempo de desierto, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de pruebas, ciertamente con todo lo que está sucediendo en el mundo. El Señor nos está dando la oportunidad para buscar el lugar de sus pies, como vamos a ver en la palabra en un pasaje, acostarnos a sus pies y buscar aquel lugar. Buscar sus pies es buscar su presencia y debemos anhelar buscar su presencia cada día. Leer la palabra de Dios, orar, alabar constantemente. Debemos aprovechar esta temporada que el Señor nos está dando para buscar el lugar de los pies de Jesús. Y quiero hablar sobre el lugar de sus pies. Les voy a llevar a varios pasajes. Les voy a llevar a 5 pasajes principales esta tarde para desarrollar un poco este tema, para que podamos entender qué es lo que sucede en el lugar de los pies de Jesús. Pero queremos aprovechar este tiempo, esta temporada que el Señor nos está dando para buscar el lugar de sus pies, para buscar su presencia. Sabes, no hay mejor lugar donde nosotros podemos estar sino el lugar de sus pies. Es el lugar más alto donde podemos estar. No hay lugar más hermoso que el lugar de los pies de Jesús, alabándolo, adorándolo. Y la palabra de Dios nos enseña que hay muchas cosas poderosas que acontecen cuando estamos buscando el lugar de sus pies. En este tiempo de desierto, de tribulación, de incertidumbre, donde estamos en nuestras casas, tenemos una hermosa oportunidad en este tiempo para buscar aquel lugar, para buscar el lugar de los pies de Jesús. Y quiero llevarles algunos pasajes principales, pero antes de ir a esos pasajes, quiero pedirle, si tiene acceso a tu Biblia, si me puedes acompañar al libro de Ruth, y Ruth capítulo 3, y quiero empezar leyendo el versículo 4 esta tarde. En Ruth 3, versículo 4, quiero compartir algunos pasajes aquí en este libro porque nos va a dar mucho contexto de lo que queremos entender sobre el lugar de los pies de Jesús. Y toma nota que hay tipos y sombras en la palabra de Dios, y ciertamente en este libro encontramos a Ruth como tipo de la novia de Jesús, y tenemos a Boaz como tipo del Señor Jesús, como el esposo, como el amado. Y queremos entender algo precioso que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo de desierto, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de pruebas. Quiero que puedas mirar conmigo en el versículo 4, en Ruth capítulo 3, versículo 4.
Y es cuando Noemí está dando algunas instrucciones para Ruth y está hablando con ella. Y dice en el versículo 4, dice, y cuando él se acueste, está hablando de Boaz, cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies. Toma nota de eso. Descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Es un precioso pasaje cuando entendemos la revelación de que Ruth es la novia y Boaz es un tipo del Señor Jesús. Y dice, cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Entonces tenemos que prestar atención a dónde está el Señor Jesús. Y dice, e irás, va a ir a él y descubrir sus pies, descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Toma nota de algunas de esas frases. Notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y la palabra, quiero darles una definición para empezar. La palabra descubrirás sus pies. La palabra descubrirás significa revelar. También significa hacer el conocimiento o también abrir. Es como destapar una revelación. Es como destapar una revelación. Y hay una hermosa revelación sobre los pies de Jesús y sobre el lugar de los pies de Jesús y lo que significa el lugar de sus pies y lo que sucede cuando estamos descansando en aquel lugar, porque hay varias frases hermosas en solo este pasaje, es solo para el comienzo esta noche, el lugar de sus pies, ¿no? Pero hay una revelación hermosa de aquel lugar. Otra definición, la palabra acostarás significa descansar y también significa estar en un estado de reposo, es lo que significa la palabra hebrea. Estar en un estado de reposo. Entonces, hermanos, encontramos nuestro descanso y reposo. ¿Dónde? A los pies de Jesús. Es el lugar donde debemos anhelar estar cada día de nuestras vidas, buscando el lugar de sus pies, su presencia. Es el lugar su secreto donde podemos habitar en la presencia de Dios, acostándonos a sus pies significa que estamos habitando en su presencia y nosotros queremos crear una habitación para la presencia de Dios en nuestro corazón. Es lo que queremos hacer cada día de nuestras vidas y también queremos habitar en su presencia. Queremos acostarnos a sus pies. Queremos acostarnos a sus pies. Les voy a mostrar algunas cosas hermosas en solo este versículo, algunas frases y lo que significa, pero déjame leerte algunos otros pasajes que nos habla sobre el hecho de habitar en su presencia y les animo de tomar notas de algunos de esos versículos, pero en Salmos 132:13, déjeme leerte este pasaje también para empezar. En Salmos 132, versículo 13, la palabra de Dios dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. La quiso por habitación para sí. El Señor está buscando una habitación en tu corazón y en mi corazón. Y mira también en Mateo 8:20, cuando Jesús está hablando, cuando Jesús está enseñando. En Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, Jesús, está buscando un lugar en tu corazón y en mi corazón, un lugar donde Él pueda recostar su cabeza. La cabeza que habla de su gobierno, la cabeza que habla de los principios de su reino. Él está buscando un lugar donde Él puede depositar esta autoridad de su reino y está buscando en nuestro corazón para hacerlo. Entonces, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dónde recostar su gobierno, su autoridad, los principios de su reino. Y Él está buscando un lugar en tu corazón y en mi corazón. También en Apocalipsis 21, versículo 3. En Apocalipsis 21, versículo 3, escucha lo que dice la Escritura. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos. Es como estamos viendo cómo termina toda la historia, ¿no? Entonces, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, no podemos perder de vista cómo termina toda la historia. Aquí en Apocalipsis 21:3, lo que tenemos aquí, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Dios siempre ha deseado morar y habitar en medio de su pueblo, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y hay un mandato de habitar en la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de buscar el lugar de los pies del Señor, estamos hablando de habitar en la presencia de Dios. Algunas definiciones hermosas de la palabra habitar significa permanecer, significa esperar en aquel lugar, quedar en aquel lugar, significa continuar o mantenerse firme, vivir y morar. Es lo que debemos hacer en el lugar de la presencia de Dios. Es un mandato de habitar. Es un mandato de buscar el lugar de los pies del Señor, de buscar la presencia de Dios. Entonces, creo que tenemos que considerar si realmente entendemos la oportunidad que el Señor Jesús nos está dando en este tiempo de cuarentena. Te pregunto, ¿estás aprovechando bien tu tiempo? ¿Estás buscando la presencia de Dios más que antes? ¿Estás leyendo la palabra de Dios más que antes? ¿Estás buscando el lugar de los pies de Jesús para adorarle, para escuchar su voz? Porque eso es algo muy importante que tenemos que entender. El lugar de sus pies, donde podemos encontrar reposo, donde podemos encontrar un verdadero descanso. ¿Estás buscando el lugar de los pies de Jesús para adorarle y escuchar su voz? Déjame llevarte a otro pasaje también. En Marcos 4 vemos algo aquí en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, nuestro Señor. En Marcos 4, en medio de esta tormenta, qué interesante lo que está sucediendo, lo que Jesús está haciendo. Pero en Marcos 4, empezando en el versículo 35, la palabra de Dios dice, aquel día, cuando llegó la noche habla de momentos oscuros, de momentos difíciles. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Versículo 38 en Marcos 4 dice, y él, hablando de Jesús, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces Jesús está como ejemplo para nosotros, obvio, en medio de la tormenta está descansando. Y toma nota también que ya aparece la tormenta y Jesús sigue durmiendo tranquilo, ¿no? Ya está la tormenta y él está descansando tranquilo, ¿no? Entonces, el lugar donde debemos estar como discípulos de Jesús es el lugar de sus pies, es estar a sus pies y, como hemos visto la definición, estar en un estado de reposo. Entonces los discípulos aquí en este pasaje, los discípulos tienen sus ojos puestos en la tormenta. ¿Dónde están tus ojos puestos en este tiempo? ¿Dónde está en este pasaje el discípulo que está descansando al lado de Jesús, ¿no? Confiado que todo va a estar bien porque Jesús está con ellos. Todos están volviéndose locos, preocupándose por la tormenta y qué tienen que hacer, cómo tienen que reaccionar. Pero Jesús está ahí, Jesús está tranquilo. Entonces, ¿dónde está el discípulo diciendo, bueno, hay una tormenta, pero Jesús está tranquilo y si Jesús está tranquilo, yo voy a estar tranquilo también? Entonces, confiado que todo va a estar bien porque Jesús está con ellos. Entonces, en este primer pasaje que estamos viendo en Ruth, una vez más, Ruth como tipo de la novia y vos como tipo del Señor Jesús. Y aquí una vez más en Ruth 3, versículo 4, dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Pero mira esta última frase aquí que es tan preciosa esta frase. Y dice, y él te dirá lo que hayas de hacer. Toma nota de eso.
y Él o Jesús te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, hermanos, en el lugar de sus pies recibimos instrucciones, escuchamos su voz, escuchamos su palabra cuando estamos descansando en el lugar de sus pies. Es un lugar donde podemos recibir las instrucciones del Señor, podemos recibir dirección del Señor. Cuando necesitas tomar una decisión en tu vida, tienes que buscar el lugar de los pies de Jesús, porque, como dice aquí, Él te dirá lo que hayas de hacer. Vas a recibir la palabra del Señor en aquel lugar de sus pies. Vas a recibir instrucción. Vas a recibir la dirección para tu vida que tú necesites. Entonces, siempre digo a las personas cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida, tienes que tratar de meterte en la presencia de Dios, pero al lugar más profundo donde puedes llegar en la presencia de Dios y hablar con el Señor y buscar su voz y la dirección y las instrucciones para tu vida. Deja de tratar de simplemente hacer las cosas en tus propias fuerzas y hacer lo que tú quieres hacer, simplemente asumiendo que Dios va a venir para bendecir lo que estás haciendo. Pero el lugar de sus pies, qué hermosa revelación, que Él te dirá lo que hayas de hacer. Si puedes saltar conmigo a versículo 7, en este mismo capítulo todavía, en Ruth capítulo 3, pero saltamos y leemos versículos 7 a 9, y dice aquí la palabra: y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, versículo 7, y le descubrió los pies, y se acostó. Toma nota de eso. Le descubrió los pies y se acostó. Versículo 8. Y aconteció que a la medianoche, quiero hablar de eso, pero a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, toma nota, una mujer estaba acostada a sus pies. Estamos en Ruth capítulo 3, versículo 8. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Hermosas frases, pero una mujer estaba descansando en el lugar de sus pies. Es lo que significa la palabra, ¿no? En donde dice acostada a sus pies, estaba descansando en aquel lugar. Entonces aquí tenemos una hermosa imagen de una mujer, la novia, quien encontró un lugar de reposo a los pies de Jesús. Y Ruth, que representa a la novia, está aquí y con voz y dice que le descubrió los pies, se acostó. Y la hora de la medianoche, en el versículo 9, dice, 8, y aconteció que a la medianoche, y la hora de la medianoche es un principio muy importante, porque la medianoche representa supuestamente el momento más oscuro, y habla de un tiempo en el desierto, habla de tiempos de tribulación, representa tiempos de aflicción. Entonces, aquí en un momento difícil, en la hora de la medianoche, en tiempos oscuros, encontramos que la novia acostada a los pies de Jesús. En el momento difícil, en la hora de la medianoche, en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la tribulación, como encontramos también la novia en Cantares capítulo 8, saliendo o subiendo del desierto, como recostada sobre su amado. Hermanos, tenemos que seguir en este tiempo, esta gran oportunidad. Yo lo veo como oportunidad, no sé cómo ustedes lo ven, pero el Señor nos está dando una hermosa, preciosa oportunidad cada día de nuestras vidas. Nos ha encerrado en nuestras casas para que podamos buscar su rostro, buscar su presencia. Pero aquí, en la hora de la medianoche, encontramos la novia, una mujer, estaba acostada a sus pies. Y mira el versículo 9. Es precioso este pasaje también, este versículo. Ruth capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pasa después? Entonces él dijo, y presta atención a eso, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ella respondió, mire eso, la respuesta de Ruth, yo soy Ruth, tu sierva. Yo soy Ruth, tu sierva.
Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Por cuanto eres pariente cercano. Pero mira la respuesta cuando la novia está a los pies de Jesús. Y Ruth está aquí y Boaz le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Sabes? Me hace un recuerdo del ángel de Jehová, ¿no? Del ángel del Señor cuando está luchando con Jacob y le pregunta, ¿cómo te llamas? Cuando pregunta a Jacob y sabemos que el nombre representa el carácter de la persona. El nombre representa el carácter de la persona. Entonces, cuando estamos acostados a los pies de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es una de las cosas que va a pasar? Él nos va a hablar y nos va a preguntar, ¿quién eres? Te va a preguntar, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu carácter? Tal vez te está preguntando eso en ese tiempo, en tu propia vida. Tal vez te está preguntando, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu carácter? Porque eso es lo que pasa aquí a los pies del Señor. Dice, ¿quién eres? Y ella responde, yo soy Ruth, tu sierva. Entonces, el lugar de los pies de Jesús, hermanos, es un lugar donde debemos ser reales, donde debemos ser vulnerables. Es un lugar donde en realidad, aunque podemos intentar, no podemos mentir. Tenemos que vernos tal cual somos. Y en el ejemplo que estaba diciendo de Jacob, cuando el ángel del Señor o Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob responde, dice, yo soy Jacob, ¿no? Dice, yo soy engañador, yo soy suplantador. Entonces, por lo menos está respondiendo con honestidad en su vida. Entonces, en este lugar de los pies del Señor, ella dice, yo soy Ruth, tu sierva. Entonces, ¿cómo vas a responder cuando Jesús te pregunta quién eres? ¿Cómo vas a responder cuando Jesús te pregunta ¿y cómo te llamas? ¿Y cuál es tu carácter? Entonces, en este tiempo de desierto, en este tiempo de buscar la presencia de Dios en nuestras casas y buscar el lugar de los pies del Señor, tal vez esa es la pregunta que vamos a recibir, ¿no? Y vamos a tener que responder. ¿Cómo vamos a responder cuando Jesús nos pregunta? Por si acaso, si quieres tomar nota del nombre de Ruth, hablando del carácter que representa, el nombre que representa el carácter. El nombre de Ruth significa hermosura. Algunas definiciones, hay más definiciones, pero solo les doy algunas definiciones. Pero el nombre Ruth significa hermosura, significa amistad, también significa satisfecha, es muy interesante. Y otra definición hermosa que significa algo que vale la pena ver, ¿no? Entonces, Ruth representa la novia de Jesús y una vez más está aquí en la hora de la medianoche. En la hora de la medianoche, en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, una vez más, encontramos la novia acostada a los pies de Jesús. Es el lugar donde yo quiero estar. Espero que es el lugar donde tú quieres estar también, especialmente en este tiempo de pruebas, de tribulación y lo que va a venir más adelante. En realidad, yo veo todo eso, lo que está pasando con esta enfermedad y este virus como una prueba, ¿no? Para nosotros como creyentes, como una prueba, porque más otras cosas pueden suceder en el futuro y tenemos que estar preparados como creyentes, como cuerpo de Cristo. Pero Ruth representa a la novia y en la hora de la medianoche la encontramos acostada a los pies de Jesús. Acostada a los pies de Jesús. Quiero llevarles a 5 pasajes principales porque cuando hice una búsqueda en la palabra de Dios, busqué esta frase, los pies de Jesús, los pies de Jesús. Y en el Nuevo Testamento encontramos 5 referencias donde dice la palabra, donde dice la Reina Valera, por lo menos, los pies de Jesús. 5 referencias. Toma nota también que es poderoso que el número 5 habla de la gracia del Señor. El número 5 habla de la gracia de Dios. Entonces, tenemos que ir a estos 5 pasajes. Les voy a mencionar esos pasajes brevemente y que podamos ver qué es lo que está pasando en el lugar de los pies de Jesús y que sea una revelación para nosotros, para ayudarnos a seguir adelante en nuestra relación con el Señor Jesús. La primera referencia
de esta frase en el Nuevo Testamento, los pies de Jesús. Toma nota, encontramos en Mateo 15, versículo 30. Mateo 15, versículo 30. Les voy a llevar a esos pasajes y leer lo que dice esas escrituras. Pero en Mateo 15, 30, y vas a conocer seguro el contexto de muchos de esos pasajes. Pero aquí en Mateo 15, 30 dice, y se le acercó mucha gente, hablando de Jesús, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y mire eso, y los pusieron donde a los pies de Jesús y los sanó. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. No se olviden por qué estamos hablando de los pies de Jesús, porque encontramos a la hora de la medianoche, en medio del desierto, encontramos la novia acostada a los pies de Jesús. Entonces tenemos que entender qué es lo que sucede, qué es lo que acontece en el lugar de los pies de Jesús. Pero esa es la primera cosa, toma nota. Dice, los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. En primer lugar, a los pies de Jesús hay sanidad. Es lo que declara la palabra de Dios. A los pies de Jesús hay sanidad. Ciertamente hay una revelación en lo natural y hay una revelación espiritual. Dice cojos, ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos. Entonces era una revelación en lo natural. Realmente llevaron a cojos, ciegos, mudos y mancos y otros enfermos a los pies de Jesús. Y también hay una revelación natural para una sanidad física y hay una revelación espiritual. Hay muchas personas todavía aún en el mundo o algunos en el cuerpo de Cristo que son cojos, no tienen un verdadero caminar con el Señor Jesús, o son ciegos, no tienen una visión espiritual, o son mudos, no pueden hablar la palabra, o tienen otra enfermedad y que tienen una revelación espiritual. Pero vemos en este pasaje algo hermoso que dice, los pusieron a los pies de Jesús. ¿Sabes? Nuestro trabajo es llevar las personas a los pies de Jesús. Es su responsabilidad sanarlos. Es el trabajo de Jesús y la responsabilidad de Jesús, si Él desea, sanarlos, porque es su poder, no nuestro poder. Entonces, cuando oramos por alguien, podemos orar con confianza, sabiendo que Jesús desea sanar a esta persona. Pero una de las primeras cosas que encontramos aquí a los pies de Jesús es que hay sanidad. Dice, los pusieron ¿dónde? A los pies de Jesús y los sanó. Es la responsabilidad de Jesús sanar. La palabra pusieron es interesante porque significa en el griego arrojar o lanzar con fuerza. Interesante, lanzar con fuerza. No sé, tengo esa imagen de lanzando un ciego ahí con fuerza. Jesús, no sé si eso es lo que estaba pasando, pero también significa lanzar con fuerza, poner en el suelo o implicando prisa. Eso es interesante, implicando prisa. Entonces, el lugar de los pies de Jesús es un lugar de sanidad. Es un lugar de sanidad. Y es poderoso este pasaje porque eso me muestra, ¿sabes lo que me muestra? Me muestra que si nosotros en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de desierto, tribulación, prueba, cualquier nombre que tú quieres usar para describir lo que estamos pasando, yo creo que es una oportunidad que el Señor nos está dando para acercarnos a Él y buscar sanidad. Porque eso me muestra que si nosotros somos capaces de acostarnos y descansar a los pies de Jesús como la novia, en este tiempo de desierto y tribulación, hermanos, la palabra declara que vamos a encontrar sanidad. Amén. Vamos a encontrar sanidad. Si tú puedes encontrar el lugar de los pies de Jesús en esta temporada, este desierto, Jesús va a traer sanidad a tu vida personal. Jesús quiere traer sanidad a tu matrimonio. Jesús quiere sanar la relación que tú tienes con tus hijos. Tal vez estás experimentando eso en este tiempo, que lo que Jesús está haciendo en encerrarnos en nuestras casas y ayudarnos a buscar el lugar de sus pies, es que estamos encontrando sanidad personalmente.
sanidad, tal vez una sanidad física o una sanidad en tu corazón. Tal vez Él está sanando tu matrimonio y ibas a divorciar y ahora no, porque Él está sanando tu matrimonio en este tiempo o sanando la relación que tú tienes con tu familia y con tus hijos. Entonces, en primer lugar, el lugar de los pies de Jesús es un lugar de sanidad. Déjame llevarte a las otras 4 referencias. Toma nota también. Vamos a Lucas 8:35. Lucas 8:35. En Lucas 8:35, mira lo que dice la palabra. Estamos hablando de esta frase. Los pies de Jesús. Los pies de Jesús. En Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido. En el contexto, tú puedes leer el contexto, pero está hablando del gadareno, está hablando de un hombre endemoniado que Jesús sanó. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y mire eso, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, la legión que ha entrado en los cerdos, si recuerdas la historia, pero quien había salido de los demonios, y mire eso, ¿dónde está este hombre? Sentado a los pies de Jesús. Toma nota de eso. Sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo? Vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo, ¿no? Entonces, vemos en este pasaje que el lugar de los pies de Jesús es un lugar de liberación. Es un lugar no solo de sanidad, pero de liberación. Es un lugar donde debemos estar y sentarnos después de ser liberados, como este gadareno, como este hombre endemoniado que recibió su liberación, pero ¿dónde lo encontramos después? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y ellos tuvieron miedo, ¿no? Entonces, es donde debemos estar después de ser liberados, ¿no? Entonces, preguntas, ¿cuántos de nosotros tal vez no hemos entendido este principio? ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido este principio? O hemos recibido nuestra sanidad y nuestra liberación y hemos seguido adelante con nuestra vida, con todo normal. La palabra sentar aquí, sentado a los pies de Jesús, significa morar, vivir, permanecer. Ese es el lugar donde debemos estar. Entonces, el lugar de los pies de Jesús es un lugar de liberación. En el mismo capítulo, en el versículo 41, Lucas 8:41, saltamos al versículo 41 y otra historia, y vemos otra referencia aquí de esta frase, los pies de Jesús. En Lucas 8:41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y mire eso, y postrándose a los pies de Jesús, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Pero vemos aquí en este ejemplo de Jairo, ¿no? Que va y postrándose a los pies de Jesús. Entonces vemos también que buscando el lugar de los pies de Jesús en ese tiempo es un lugar donde podemos orar, es un lugar donde podemos suplicar, donde podemos rogarle al Señor. Ciertamente, como vemos aquí con Jairo, es un lugar, la presencia manifiesta de Dios habitando en el lugar de sus pies. Es un lugar donde podemos presentar nuestras peticiones delante del Señor, donde podemos rogarle, donde podemos suplicar, donde podemos orar. Entonces debemos encontrarnos orando más también en este tiempo de buscar el rostro de Dios, de buscar el lugar de sus pies. Es un lugar donde podemos presentar nuestras peticiones delante del Señor. En cuarto lugar, vamos a Lucas 10, 2 pasajes más de esas 5 referencias de los pies de Jesús, pero otra referencia poderosa en Lucas 10:39. En Lucas 10:39, la escena famosa aquí en la casa de Marta y María, que tú puedes leer desde el versículo 38, podemos leer un poco, pero dice Lucas 10:38, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, aquí está, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y ciertamente vemos que el lugar de los pies de Jesús, el lugar de su presencia, es un lugar donde podemos sentarnos para escuchar su palabra. Podemos buscar su rostro, buscar su gloria, su presencia manifiesta y escuchar su palabra, una palabra viva que viene para cambiarnos y transformarnos. Y dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 20, perdón, 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, Jesús nos enseña en este pasaje que hay una cosa que es más importante que cualquier otra cosa. Hay una cosa que es necesaria. No es que las otras cosas no son importantes. Alguien tenía que limpiar, alguien que tenía que preparar la comida, alguien tenía que servir. Dios mío, estaba diciendo a mi esposo hoy que creo que he lavado más platos en este tiempo de cuarentena que en toda mi vida. He limpiado mi casa más, o tratado de ayudar a limpiar mi casa en este tiempo de cuarentena más que en toda mi vida. Entonces no sé si es solo eso lo que el Señor quería enseñarme, pero no, hay muchas otras cosas también. Pero alguien tenía que servir, alguien tenía que preparar la comida, alguien tenía que limpiar. Pero Jesús quiere decir no que no son importantes las otras cosas, pero una cosa es necesaria. Entonces, el lugar de los pies de Jesús es un lugar donde podemos escuchar su voz, es un lugar donde podemos recibir su preciosa palabra. Y es interesante que dice, María ha escogido la buena parte. Tú tienes que escoger, tú tienes libre albedrío como yo. Tú tienes que escoger cada día buscar el lugar de los pies de Jesús. Tú tienes que escoger cómo usar tu tiempo en este tiempo de cuarentena, de estar en tu casa. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Estás avanzando en tu relación con el Señor? ¿Estás conociéndolo más de nuevas maneras? ¿Estás buscando su presencia, su palabra? Y tenemos que aprovechar ese tiempo, pero tenemos que escoger, porque dice, María ha escogido. Entonces, tenemos libre albedrío para buscar el rostro de Dios cada día, de buscar el lugar de sus pies. Les llevo otro pasaje, en Juan 12:3. En Juan 12:3 vemos esta referencia también, toma nota. En Juan capítulo 12, versículo 3, estamos viendo 5 referencias en el Nuevo Testamento donde encontramos la frase los pies de Jesús, los pies de Jesús. Hay muchas otras cosas que podemos hablar sobre la revelación de los pies de Jesús y lavando los pies y muchos pasajes y muchos ejemplos, ¿no? Entonces, pero solo estoy enfocando esta noche en estas 5 referencias donde habla los pies de Jesús. Y aquí en Juan 12, versículo 3, ¿conoces esta historia también? Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Toma nota de la frase. Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, y ungió los pies de Jesús. Y vemos otra revelación. En este lugar de los pies de Jesús es el lugar donde podemos ofrecer un sacrificio de alabanza y adoración. Cuando nos acostamos a los pies de Jesús como la novia, entendemos que recibir a Jesús puede ser fácil, pero caminar con Jesús cada día es para valientes. Entonces, cualquier persona puede abrir su corazón y recibir al Señor y decir, eres mi Salvador y creer en Él, pero es de valientes caminar con Él cada día, es de valientes buscarlo constantemente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, recibir a Jesús puede ser fácil, pero caminar con Él cada día es para valientes. Entonces, entendemos, en el lugar de sus pies es un lugar de alabanza, de adoración. Y este lugar es un lugar donde nos cuesta ser discípulos del Señor Jesús. Entendemos en aquel lugar que nos cuesta, que viene con un precio,
que viene con un sacrificio. Pero el lugar de los pies de Jesús es un lugar de alabanza, de adoración, derramando este perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Es un sacrificio de alabanza y adoración. Y me encanta que dice, y el resultado del sacrificio de María aquí es que la casa se llenó del olor de perfume. Este perfume representa un sacrificio de alabanza y adoración. Entonces es la fragancia, es el olor de la gloria de Dios llenando la casa. Entonces te pregunto, ¿qué es el olor que está llenando tu casa y tu hogar en este tiempo de cuarentena? Y no solo la comida rica que todos están preparando, ¿no? En casa. Me imagino que eso es un olor que siempre no estamos oliendo, ¿no? Cada día. Pero ¿qué olor está llenando tu casa? ¿Hay la fragancia y el olor de la gloria de Dios? Tu casa está siendo llenado con la gloria y la nube de gloria y la presencia de Dios. Entonces, este lugar de los pies de Jesús es un lugar donde derramamos este perfume de alabanza, derramamos este perfume de adoración, que sale de nuestro corazón, ¿no? Entonces, hay otros ejemplos que podríamos ver. Estaba considerando la historia del paralítico cuando abren el techo y bajan el paralítico a los pies de Jesús y él recibe su sanidad. También hay un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando en Éxodo 34, cuando Dios está proclamando su nombre delante de Moisés y en toda su gloria proclamando su nombre, y la respuesta de Moisés es inclinarse en el piso y adorar. Entonces el lugar de los pies de Jesús es un lugar de alabanza y adoración. Pero no quiero que podamos olvidar esos principios y esta frase, los pies de Jesús. Jesús nos está dando una hermosa oportunidad, una ventana de oportunidad, un tiempo Kairos. No sé por cuánto tiempo va a durar todo este tiempo de cuarentena. Dios sabe, pero debemos aprovechar la oportunidad para conocer aquel lugar de los pies de Jesús. 5 referencias, el número que representa la gracia. No se olviden. A los pies de Jesús hay sanidad. Dios quiere sanar tu vida, tu familia, tu matrimonio en este tiempo. Muchas cosas quiere traer una sanidad en tu vida en este tiempo. Quiero que busques el lugar de sus pies. Es un lugar de sanidad. Es un lugar de liberación. Es un lugar donde sí podemos presentar nuestras peticiones delante del Señor. Es un lugar donde debemos escuchar su palabra y ser cambiados y transformados. Y el lugar de sus pies es un lugar donde debemos cada día, y qué hermoso poder hacerlo con nuestras familias y con nuestros hijos, en este tiempo, derramar la alabanza y la adoración a los pies de Jesús. Entonces, la novia la encontramos a la hora de la medianoche, acostada a los pies de Jesús. ¿Dónde estás tú en este tiempo? Es hermoso, y el Señor debe encontrarnos en aquel lugar, en este tiempo, en el lugar de sus pies. Gracias, Jesús. Gracias por tu preciosa palabra. Te honramos, Señor. Gracias por estas referencias que hemos podido ver en estos minutos esta noche, el lugar de sus pies. Queremos habitar en aquel lugar. Queremos buscar el lugar de tus pies, Señor Jesús. Queremos darte gracias y queremos darte la honra y la gloria, Señor. Lo que representa el lugar de tus pies, un lugar de alabanza, un lugar de oración, un lugar donde recibimos liberación y sanidad, un lugar donde podemos recibir y escuchar tu preciosa palabra viva para nosotros, Señor. Te amamos, te damos la gloria. Gracias por traer revelación esta noche, Espíritu Santo. Bendice a todas las personas que han podido conectarse y escuchar esta palabra. Tus palabras no vuelven vacías, como dice tu palabra. Haz la obra y sella esas palabras en nuestros corazones. Queremos ser hacedores de tu palabra. Esta semana, Señor, queremos cada día buscar el lugar de tus pies. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo, aquí a través de la página Sound of the Trumpet. Puedes ver también allí el link que tenemos. Si quieres escuchar más enseñanzas grabadas, puedes visitar la página. Hasta el próximo domingo vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios esta semana. El día miércoles en la página vamos a publicar un nuevo mensaje, y el próximo domingo
los esperamos aquí nuevamente a las 6 de la tarde para recibir una palabra en vivo. Que Dios les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Bendiciones.